Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos de Utrera y en el día de hoy vamos a ver un partidón que se jugó ayer entre David Antón y Arkady Naiditsch, en el cual al final resultó vencedor Naiditsch. Vais a ver que hubo un pedazo de idea de apertura por parte de Antón y casi consigue pues realizar una de las mejores partidas de su vida, pero lamentablemente para él pues no consiguió rematar en el momento justo y al final pues todos esos sacrificios básicamente llevaron a que bueno, perdiera la partida. La partida empezó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, una españolita por parte de Arcadi, A6, alfil A4 y caballo F6. Ya sabéis que el niño Antón es un gran especialista en esta línea con negra, es muy conocido por su variante abierta de la española, ¿no? Que es uno de los principales jugadores que la emplean. Y Naiditsch pues decide no enrocarse y prefiere jugar con D3 de una manera un poco más pausada y este tipo de, digamos, españolas más tranquilitas en la cual, bueno, pues básicamente el blanco muchas veces intenta jugar así, se acaba enrocando, torre 1 y simplemente busca, digamos, hacer ese D4 más a largo plazo de lo cual lo buscarías haciendo enroque, ya que con enroque, pues bueno, básicamente luego puedes muchas veces conseguir hacer torre 1 sin perder el tiempo de D3 y conseguir ese C3 D4 directamente sin perder ese tiempo. ¿Es mejor? ¿Es peor? Bueno, probablemente ambas líneas llevan a la igualdad, pero digamos que esta es un poquito más sólida y lleva posiciones que muchas veces tienen menos teoría o llegan a estar menos analizadas. Alfil C5 por parte del niño. Tras esta jugada vais a ver que no es lo mismo que una berlinesa realmente, porque está hecho a 6 alfil A4. De manera que muchas veces el negro tiene la posibilidad extra de hacer B5, que es algo que le viene bastante bien al negro. Y aquí Naiditsch hace alfil por C6 y peón por C6. Y aquí de nuevo hemos traspuesto a una posición que sería normal en la berlinesa, donde el peón está en A6 en lugar de en A7. ¿Viene bien esto al negro? ¿No viene bien? Bueno, pues depende mucho, ¿no? Supongo que para algunas líneas viene bien, porque básicamente siempre contra un B4 o cuando te molestes en alfil, pues siempre tienes una casillita extra en A7. Por otra parte, también es verdad que según la línea que escojas, quizás preferías jugar con B6 y mantener el peón en A7, o el peón en A6 también es una casilla que, digamos, debilita un poquito las casillas negras. En cualquier caso, no creo que haya ninguna diferencia tan grande, más bien dependerá de cómo coloque cada jugador las piezas. Naiditsch decide enrocarse, que es una de las líneas más normales. Caballo de 2 también es posible, pero os recuerdo, no es exactamente lo mismo que una berlinesa, así que la teoría no se aplica directamente. Hay muchas líneas donde se juegan con A3-B4, por ejemplo, y que se intenta luchar contra ese alfil, y ahora igual no va a ser tan fácil porque tienes ese alfil A7 y es algo que el blanco sin ninguna duda pues va a tener en cuenta, ¿no? Enroque de Naiditsch. Tras enroque se amenaza el peoncillo de E5. Eso, lógicamente, no te podías comer ese peón porque ya conocemos que luego de dama de 4 te hubieran atacado el peón de F2 y el caballo de E5 y básicamente hubieras perdido la partida. Después de enroque hay muchas maneras de defender ese peón de E5. Existe desde alfil E6, pasando por alfil G4, caballo de 7, todas estas jugadas, como digo, alfil D6 defiende el peón, caballo de 7 defiende el peón, dama E7, que fue la jugada que empleó el niño, defiende el peón, y alfil G4 no defiende el peón, pero crea una clavada, así que básicamente es como si defendiese el peón. ¿Qué jugada hace Antón? Bueno, aquí todas las jugadas tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, la jugada alfil D6. Una jugada lógica, defiende el peón, pero es verdad que el alfil en D6, digamos que tiene un poquito menos de actividad de la que tiene en C5. Quizás quieres aprovechar el alfil en C5 un poco más. O sea, digamos que es la contra. Caballo D7. Caballo D7 puede parecer una de las más naturales, porque el caballo de D7 está muy bien, no lo pueden molestar y realmente luego muchas veces se puede llegar a reciclar por F8 y E6. ¿Cuál es la desventaja de caballo de 7? Pues básicamente que el alfil ahora se queda aquí en C8 y no va a ser tan fácil de desarrollar. Es verdad que el negro a la larga va a acabar desarrollándolo y de hecho no digo que caballo de 7 sea mala, ni muchísimo menos, creo que caballo de 7 es una jugada perfectamente buena, pero tiene el contra del alfil. La jugada que emplea Antón en esta partida es dama E7, que es probablemente la más flexible de todas. Porque la dama en E7 es una buena casilla. Además, al hacer dama E7, digamos que estás un pasito más corto del enroque largo, ya que muchas veces en estas posiciones el negro se acaba enrocando largo, no tiene por qué enrocarse corto, incluso acaba realizando ataques en este flanco de rey, ya sea con F6 G5, con H6 G5, poniendo una torre en G8 y tirando los peones, etcétera.
Y además, al no haber colocado el caballo en D7, pues puedes desarrollar primero el alfil y luego ya colocar el caballo en D7, lo cual por lo general es un poquito mejor que hacer caballo D7 directo si realmente lo puedes hacer. El problema por el cual no puedes hacer alfil G4 directamente es que después de H3 probablemente vayas a perder la pareja de alfiles. No quieres tomar aquí, ya que la pareja de alfiles, digamos, la ventajita que tiene el negro a cambio de esos peones doblados. Y si alfil H5 existen líneas del estilo G4, que es verdad que existen líneas con caballo por G4 aquí, pero parece que no terminan de funcionar. Las he mirado bastantes veces y creo que no termina de funcionar. Es verdad que con el peón en A6 es un poquito mejor que con el peón en A7 de nuevo, pero sacrificar una pieza ya tan pronto pues muchas veces no quiere, ¿no? Por ello, dama E7 del niño, caballo de 2 de Naiditch. Aquí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, creo que fue la partida, si no me equivoco, Aronian Kramnik, que Aronian dijo, me molesta alfil G4, voy a hacer H3. Por supuesto, esto hablando con el peón en A7, pero creo que para esta posición en concreto no importa tanto. Y aquí Kramnik le soltó ni más ni menos que torre G8 y se ve que ya el blanco está bastante peor y tiene que tener mucho cuidado porque viene el ataque con G5, G4 súper rápido y bueno, básicamente te pueden reventar. Y de hecho creo que en esa partida Kramnik ganó bastante fácil, si no me equivoco. Siempre tenéis que tener en cuenta que este tipo de jugada es verdad que controla G4, pero por otra parte está creando un punto de ruptura a la casilla G4. Esto, pues si el negro está enrocado, no es un problema, porque lo más probable es que no vaya a conseguir un ataque ahí, o si lo consigue va a ser en mucho tiempo. Pero cuando el negro no está enrocado, cuando el negro tiene todavía la posibilidad de llegar a enrocarse largo, pues hay que tener bastante cuidado con este tipo de cosas, de este tipo de jugadas de H3, porque lo que digo, por ejemplo aquí torre G8, como hizo Kramnik, y cuidado que te pueden reventar. Naiditch hizo la jugada caballo de 2, una jugada que de nuevo es muy flexible, mantiene todos los planes, mantiene la posibilidad de hacer caballo C4, defiende aquí el caballito en F3, que está bastante bien, porque si te clavan es más fácil llegar a desclavarte con un dama y 1 si es necesario, y bueno, básicamente se dedica a desarrollar las piezas. Y aquí viene la sorpresa del niño, hace caballo G4. Caballo G4 es una jugada rara, una jugada que, bueno, para empezar creo que es novedad, si no me equivoco, y es una jugada que por supuesto Naiditch no se esperaba. ¿Cuál es la idea de caballo G4? Bien, la idea es colocar las piezas de la mejor manera posible muy rápido. Básicamente quieres hacer F6, hacer alfil E6 y enrocarte de una manera cómoda. Además el caballo en G4 es extremadamente molesto porque te está atacando F2 y eso básicamente hace que te quite mucha movilidad a las piezas. Además se controla muy bien la casilla E3, que puede parecer una tontería, pero muchas veces es la casilla que el blanco usa de pivote tanto para el alfil como el caballo, lo cual hace que también le sea un poquito más difícil a las blancas desarrollar sus piezas. Podéis pensar, bueno, pero caballo G4, qué jugada, ¿no? Pero te hago H3 y lo quitas. Esta es la clave de todo. De nuevo, el negro aprovecha no estar enrocado, la flexibilidad que ha dado la jugada dama E7 para jugar con H5. Y H3 ha creado lo que habíamos comentado antes, ha creado un punto de ruptura en G4. Es verdad que ahora no se puede aprovechar porque está un caballo, pero una vez el caballo se quite, por ejemplo ya existen planes del tipo F6, G5, quitar el caballo y te rompo en G4. Y te vas a acordar de haber creado este punto de ruptura. Por otra parte, si no haces H3, este caballo en G4 es realmente muy molesto combinado con el alfil de C5. Así que este caballo G4 de Newton es una jugada que sin ninguna duda hay que tener en cuenta y habrá que analizarla más profundamente. H3, H5, jugó el niño, por supuesto, no quiere quitar el caballo, le deja el caballo ahí. Y además esto es muy molesto cuando te lo hacen al toque en una partida práctica. Porque tú ya te estás pensando, sobre todo estás viendo miles de fantasmas, ¿no? Estás viendo cómo te viene alfil 6, te enrocan, te van a atacar. Y tú con blanca realmente te da un poco de miedo porque si tu rival lo tiene todo preparado, pues es muy probable que acabes saltando por los aires, ¿no? Aquí Naiditch la verdad es que mantuvo la calma. Y de hecho se comió el caballo pocas jugadas después, que es algo un poco sorprendente porque, lo que digo, es muy probable que si tu rival lo tiene analizado te acaben reventando, pero por supuesto tienes que confiar también en lo que tú calcules en la partida. Aquí después de H5 hay muchas jugadas posibles. Voy a empezar con la más sencilla. Si H por G4 básicamente pierdes porque te comen aquí, la torre se activa. Si mueves el caballo te viene dama y te dan mate a la siguiente. Y si no lo mueves, pues bueno, básicamente te lo van a comer y has abierto la columna H gratis. Y bueno, básicamente te van a dar mate en pocas, así que no abras una columna H por la cara, ¿no? Si te comieras la pieza y al menos la mantuvieras un poco, vale, pero abrirla así sin más no tiene ningún sentido. Hay otras jugadas del tipo B4, a la cual te la puedes comer, o puedes hacer como que no ha pasado nada, hacer alfil A7 y seguir jugando en el mismo espíritu
de antes. Caballo C4 fue la jugada empleada por Naiditsch aquí. Y Antón vais a ver que ahora se toma la posición con mucha calma. Hizo la jugada F6. Había una jugada muy bonita también, que era alfil E6. Que tiene su gracia porque puede parecer que el blanco se puede tomar ese peón de 5 tranquilamente y después de caballo por, pero de nuevo, gracias a que este peón en H3 ha creado un punto de ruptura en G4, después de la jugada G5, pues básicamente se empieza a ver cómo te van a reventar. Viene G4 a la siguiente, los alfiles aquí de las negras bien colocados, el enroque y tanto desarrollo de las negras pues hace que, bueno, tenga un ataque muy fuerte. Así que F6 del niño, protegiendo aquí un poquito más el peón y en general dándole a su posición un tono más sólido. De nuevo, ¿se puede comer este caballo? No. Ahora es un poco más lento, pero igual que antes. Si comes y quitas el caballo, pues puede venir tanto la jugada F5 como la jugada G5, que también es bastante bonita. Viene dama H7 a la siguiente y al blanco no le da tiempo de defender. De nuevo, ¿puedes hacer una jugada como torre 1? Sí, no tiene sentido dejar que te coman la pieza, hacer este cambio si la columna H se va a quedar abierta, porque a la larga esta columna la va a aprovechar el negro y no te sale rentable comer en G4. Si comes en G4 es para mantener la pieza, por lo general. Naiditsch hizo aquí caballo H4, intentando molestar aquí un poquito las casillas, y dama F7 del niño, porque básicamente le estaban dando un doble aquí que no era nada agradable. Y el caballo, si os fijáis, sigue aquí y el caballo se ha puesto a tiro para un G5. De manera que aquí ya el blanco tiene que hacer algo y tiene que hacerlo rápido. Y Naiditsch decidió comerse el caballo y tras peón por hacer G3. De esta manera, pues de alguna manera ha bloqueado ahí la columna H con el caballito, pero vais a ver que esto no es ni mucho menos suficiente para parar el ataque. Aquí hay varias maneras de seguir, me gustó mucho lo que hizo el niño, aunque quizás objetivamente no sea lo mejor. Aquí una jugada posible, por ejemplo, era seguir con G5, tras lo cual no se puede hacer caballo F5, porque lógicamente viene dama H5. Bueno, perdón, me he dejado aquí un doble, que cuidado. Comes y dama H5, tras el cual sí que viene el mate. Con lo cual, aquí Naiditsch hubiera tenido que comer en E5 y tras peón por E5 hacer alfil por G5. Aquí es verdad que el blanco pues queda con un peoncito de más, pero de nuevo, el negro tiene pareja de alfiles, las casillas alrededor del enroque han quedado débiles y en general el blanco se ve que tiene algún problemilla, ¿no? El caballo en H4 está un poco raro y el rey sobre todo está un poco raro. Aquí después de torre H5, digamos que la posición sería más o menos igualada, ¿no? Una jugada como alfil E3, alfil E7 o una jugada como dama de 2 y alfil E6. Probablemente el negro continúe con rey de 7 y torre G8 o quite el alfil y se enroque. Y no tiene por qué necesariamente estar peor, el módulo lo valora como aproximadamente igualdad, pero creo que en la práctica es un poquito más difícil jugar con blancas esta posición porque tienes que tener todo el rato el cuidado de un torre por H4 o de un alfil E7, alfil por H4 y que te acaben reventando. Antón hizo alfil E6. Es una jugada que mantiene en el tablero todas las posibilidades, una jugada, digamos, para que el blanco se empiece a comer la cabeza, empiece a ver fantasmas y diga, bueno, me he comido una pieza, ¿vale? Pero ahora, ¿qué pasa? Porque el plan del negro es muy sencillo. Se me van a enrocar, me van a doblar aquí, me van a hacer G5 y me van a dar mate. Y yo con blancas, como no haga algo revolucionario, como me quede a esperar, como me ponga a hacer A3, B4, torre B1 y no sé qué, pues básicamente el negro va a empezar a hacer su plan y mi ataque va a ir mucho más lento que el suyo, así que tengo que hacer algo rápido. ¿Qué hizo Naiditsch? Naiditsch empezó bastante bien con la jugada del alfil E3. Había una línea bastante bonita aquí, porque puede parecer normal hacer la jugada de rey G2, porque básicamente te quitas de esta diagonal y dices, bueno, voy a traer la torre H1 y ya me voy a empezar a defender. Pues aquí había un verdadero jugadón de mi Antón, que era G5. G5, lógicamente, la idea del blanco ahora no es tomar N5, que sigue siendo una jugada posible y más o menos lleva la igualdad, pero la jugada normal parece ser, debería ser caballo F5, pero aquí hay un verdadero trucazo para las negras, y es que después de caballo F5, alfil por F5 y alfil por F5, no vale dama H5, porque sí que existe torre H1 ahora y no pasa nada. No vale tampoco dama D5, porque después de F3 parece que el negro no llega a tiempo, pero hay una jugada que te da tiempo a todo gracias a la actividad de las piezas negras y es torre H2, un verdadero jugadón de las negras. Rey G1 lógicamente viene dama H5 y te destrozan, así que la torre hay que comérsela. Y después de dama H5, ¿cuál es la diferencia principal? Pues la clave es que el blanco no se puede ir a G2, porque si te vas a G2 te viene dama H3 jaque y después de rey G1, bueno, dama por G3, quita la dama, te enrocas, luego viene la torre y te van a dar mate. Así que tendrías que hacer rey G1. Y es un poco increíble porque después de la jugada de enroque, es verdad que el negro tiene pieza y torre de menos,
pero gracias a que tiene todas las piezas perfectamente apuntando y las que vienen, pues al blanco, perdón, no le da tiempo de nada. Si os fijáis, realmente el caballo, la torre y el alfil de las blancas no protegen para nada al rey, la dama tampoco, así que básicamente la dama, el alfil, la torre contra la torre y el rey, y esto no es suficiente para defender. No hay jugada posible para evitar torre h8, por ejemplo. Torre 1, jugada natural, para intentar dejar escapar al rey. ¿Qué hacemos con negra? Dama h3, se crea la amenaza extra de dama por g3 y por si acaso viene la torre h8 a rematar la faenilla, ¿no? De manera que Knight hizo alfil e3 y g5 de niño Antón. Una jugada bastante arriesgada. Había otras posibilidades como quitar el alfil, pero g5 la verdad es que es bastante buena y lleva una posición que el propio módulo no tiene ni idea de qué está pasando, lo cual es algo bastante curioso. El módulo empieza a fluctuar entre +1, -1, igualdad, no entiende nada, no entiende ninguna línea y es normal, porque es una posición en la cual el blanco tiene, como vais a ver, pieza de más, pero es que el ataque del negro es brutal. Vienen ideas con F5 para que cuando me comas te ponga el alfil en D5, viene el enroque largo, viene sobre todo un doblaje en la columna H de las torres, viene un H por G3, un torre H3, y realmente el blanco tiene las piezas aquí, pero como las piezas están tan alejadas del enroque, realmente aquí la duda es si el blanco va a sobrevivir al ataque, o lógicamente si lo sobrevive y mantiene la pieza de más, pues todo muy bonito y probablemente Knight se fuera a casa con el punto, pero si no, pues va a tener que tener mucho cuidado, ¿no? Aquí el módulo decía una línea bastante increíble. Básicamente la mejor jugada parece ser rey G2. Que ya es una jugada que de por sí da miedo, porque poner el rey ahora en casilla blanca a tiro de un alfil de 5 después de un F5 no es lo más agradable. Y después de enroque la jugada dama E2. Y según el módulo no pasa nada. Lo he estado mirando un poco y no entiende, como digo, ni el módulo nada. Después de la jugada F5 te empieza a venir F4, te deja E5, da igual, haces dama F6 o incluso dama G7 también es interesante. Y parece ser que hay una línea muy concreta que la voy a mostrar. Es una línea muy de máquina, así que no esperéis entender mucho porque yo tampoco lo entiendo. Y básicamente, después de D4, F por E4, la mejor jugada es torre a E1. Dios sabe por qué. E3, F por E3 y después de dama G5 existe torre H1, H por G3 y alfil E7. Y parece que de santo milagro el blanco está medio ganando aquí. Pero como digo, todo un auténtico lío. Por ejemplo, la jugada dama E3, el propio módulo ponía que estaba completamente ganada la posición para el blanco después de esta jugada. Pero parece que después de B6, dama 3 y la jugada alfil D5 realmente no llega a tiempo. Y tras dama por E6 y rey B8, el contrajuego de las negras de nuevo viene muy rápido a pesar de tener la pieza de menos. Como digo, unas líneas completamente de locos y que la partida pues podría haber pasado cualquier cosa si llegan aquí, porque como digo, ni el propio módulo se acaba de tener una valoración clara. Knight hizo una jugada que humanamente es muy lógica. Él tenía un caballo en H4 bloqueando la columna y ahora no lo tiene. ¿Qué hace? Pues dice, bueno, voy a traer las piezas que tengo aquí en el flanco de dama que no están defendiendo, las voy a traer hacia mi rey. Hizo la jugada caballo E3. Y después de enroque dijo, bueno, pues voy a seguir trayendo las piezas con la jugada caballo G2. Y bueno, es muy natural este plan que ha hecho Knight y de hecho es bastante correcto desde el punto de vista estratégico. El problema es que después de la jugada F5 pierde. De nuevo, todo es muy complicado aquí y parece ser que después de F5 la posición del negro está cerca de ser ganadora porque viene F4 y básicamente no va a poder el blanco parar todo el ataque. Podría seguir caballo por H4, F4. Parece ser que la mejor jugada aquí es rey H2, tras la cual pues existen varias jugadas del negro que de nuevo siguen manteniendo bastante presión. Y si el blanco hiciera una jugada un poquito más normal como dama de 2, pues el plan de la negra es muy sencillo, hacer dama F6, comer aquí y básicamente te comen, te viene la torre y te dan mate. Y parece un plan muy cavernícola, un plan que no tiene mucho misterio, pero es que realmente gracias a esta barrera de peones que ha creado aquí el negro, a las blancas no le da verdaderamente tiempo a traer las piezas a la defensa y básicamente eso hace que vaya a acabar perdiendo la partida. Si es por F5, la idea obviamente no es comer en F5, sino llevar el alfil a D5. Esta línea, como digo, es muy complicada porque bueno, existe mucha línea. Para empezar, dama por G4 puede parecer que defiende, pero después de torre G8, si os fijáis, todas las piezas de las negras están aquí apuntando y la dama va a venir en breves. Y cuando te das cuenta de eso, pues básicamente puedes ver que aquí va a pasar una desgracia. Aquí, bueno, dama H7 parece ganadora, H3 y después de F3 dama H5 también es ganadora.
y en general ya en esa posición con todas las piezas atacando es muy difícil de defender. Otra línea posible es caballo por h4 y aquí parece que tras torre por, peón por y dama h7, de nuevo todas las piezas del negro vienen muy rápido y a las blancas no le da tiempo de defenderse. Antón hizo una cosa muy parecida, pero prefirió incluir la jugada b6. Hizo b6 primero, alfil e3 y ahora hizo f5. Se ve que ahora no es lo mismo, aunque la línea sigue siendo extremadamente interesante, ¿no? Por ejemplo, una jugada posible aquí sería caballo por h4, tras la cual parece ser que el negro puede continuar con f4 y la mejor jugada es rey g2. Como veis, cada jugada que hace el blanco tiene menos sentido que la anterior, pero básicamente es lo que pasa en una posición tan complicada, en una posición que hay que defender como sea. La idea de rey g2, ¿cuál es? Pues la idea de rey g2 es traer el rey h1 y sacrificar el alfil n3, que realmente tampoco está aportándote tanto. Si f3 parece ser que ahora justo te da tiempo a hacer rey h2, porque si dama f6 tienes justo tiempo a hacer torre h1 y quitar el rey justo a la siguiente. Y como digo, va por un tiempo completamente todo, pero es posible, ¿no? Parece ser que la mejor jugada para las negras es dama f6 y después de torre h1, f por e3, f por e3 y rey b7. Al principio el módulo pone que esto es una gran ventaja para las blancas, pero poco a poco se va dando cuenta que no es ni mucho menos claro y acaba valorándolo incluso casi como igualdad. Lo cual es un poco sorprendente dada la posición, la verdad. Nadie hizo e por f porque lógicamente no quería que le metieran un peón en la boca en f4, o sea, es lo más natural del mundo, que no quieras que te metan un peón ahí, lo más humano. Y el niño finalmente se decantó por la jugada alfil de 5, que como digo intenta aprovechar aquí todas las casillas blancas que han quedado débiles en el campo de las blancas, especialmente f3 y esta diagonal. Caballo por h4 y aquí vino el momento decisivo completamente de la partida, un momento que, bueno, pudo cambiar el resultado del match, porque básicamente tras la jugada dama f6 el blanco tendría que abandonar. La idea de dama f6 es preparar torre por h4 y después de peón por dama por, y al negro, el blanco, perdón, no le da tiempo de defenderse. Vamos a mostrar aquí algunas líneas. Por ejemplo, si dama por g4 puede seguir torre g8, dama g6, bueno, la comes, y si quitas la dama pues te viene dama por h4, así que dama por g4 no es posible. Otra jugada como f3, sigue torre por h4, peón por y dama por h4 y de nuevo viene la torre y todas las piezas del blanco están atacando. ¿Qué quieres hacer torre f2 para defender por la segunda? Pues te hago g por f, te abro aquí, te quito la casilla con la cual quería defender y te voy a dar mate. Hay más jugadas posibles, pero bueno, básicamente todas acaban perdiendo. c4, por ejemplo, jugada que tiene mucha lógica, intentando atacar al alfil que te está controlando todo. No pasa nada, haces torre por h4 y si peón por, pues hace otra jugada bastante bonita que es torre h8. La verdad es que todas las líneas que estoy mostrando aquí son bastante bonitas y bastante increíbles, así que espero que estéis disfrutando de la partida, porque realmente es de locos como parece ser que el negro tiene pieza de menos siempre, pero da completamente igual. Aquí haces torre h8, amenazas ahí el matecillo y bueno, si te comen aquí viene la dama y si no, pues viene torre h1 y torre h2 con el mate inminente, ¿no? El niño no vio dama f6, o supongo que se le escapó alguna jugada, y hizo dama por f5, que es una jugada que realmente también tiene muchísima lógica, pero que no funciona increíblemente después de la jugada f3. Puede parecer que el negro de nuevo aquí tiene muchísimo ataque, después de torre por h4 y peón por y g por f, y quizás sea esta la jugada que se le escapó en un principio al niño Antón, pero se ve que después de rey f2 la posición del blanco está ganada. Va a colocar el alfil en g5 y es verdad que puede dar un par de jaques, después dama g4, alfil g5, un jaque por aquí, un jaque por allá, pero parece ser que no es suficiente y realmente el blanco se queda bastante ganado. El niño hizo dama e6, f por g4 y ya llega a tiempo todo para defender. Torre g8, caballo f5. Voy a pasar esta parte de la partida un poco más rápido porque básicamente creo que ya es bastante fácil de rematar para las blancas, aunque es verdad que hay alguna opción práctica. Ahora sí que la pieza de más poco a poco se vais a ver cómo el blanco la va bueno, aprovechando mejor. c5, jugada muy lógica del niño para intentar dar una casilla extra al alfil en b7, ya que después de c4 te lo estaban comiendo. c4, alfil b7 y Naidit dice, bueno, tengo la dama, está defendiendo el peón,
el caballo está defendiendo G3, está defendiendo el alfil, está molestando, amenaza algún doble, la torre está cerca de mi rey. ¿Qué pieza me falta por mejorar? La torre de A1. ¿Cómo la mejoro? Pues hago torre C1, preparo torre C2 y traigo la torre ya sea para defender en H2 o simplemente para que desde la segunda ejerza ahí algún tipo de defensa en las casillas, ¿no? Rey B8 del niño, que se quita un poquito del doble en E7 para poder tener un poquito más de flexibilidad. Torre C2 y poco a poco la posición te va dando cuenta que no da para más, ¿no? Por ejemplo, una jugada como dama G6 para llegar a dama H7, pues después de torre H2 te cambio la torrecilla y si voy cambiando piezas pues cada vez vas a tener menos ataque. También no os olvidéis que el caballo de F5 cuando quiera que vuelva a H4 va a volver. Por ejemplo, torre por rey H2, torre H1, torre H8, perdón, no tengo necesidad de volver aquí, también parece ganadora, pero después del caballo H4 ya está completamente cerrado todo, ¿no? Torre H1 del niño, rey F2, torre G8 y aquí la verdad es que Naiditsch afinó muchísimo y encontró la mejor jugada que es rey E1, que creo que es una jugada nada fácil. La idea de rey E1 ¿cuál es? Básicamente traer la torre a F2 y de esa manera fuerzas a las negras a comer ahora en F1. Hizo dama C6, si torre por F1 y rey por F1 realmente puede hacer dama C6, pero de nuevo va a hacer alfil G1 y tapas todo. Dama C6 directa hizo torre F2 y ahora sí que sí tienes que tomar en F1 y torre por F1 y como veis el rey pues poco a poco va a huir hacia el flanco de dama donde va a estar mucho más seguro porque aquí si os fijáis todas las columnas están cerradas y la pieza que tiene de más el blanco pues sí que se va a mantener. Torre H2 del niño intentando activar un poquillo las piezas, alfil F2, idea básicamente poder pasar el rey al flanco de dama. E4 intentando abrir un poquillo la posición, B3 poniendo un poquillo más todo sólido, ¿no? Poniendo ahí el peón de C4 más sólido. Hay más jugadas que ganan, D4 es ganadora, como digo, esta posición ya realmente ganan varias jugadas y por ello la estoy pasando un poquillo más rápido que el resto de la partida. B3, E por D, dama por D3, dama F6, intentando activarse por esta diagonal, pero justo llega a tiempo con rey de 2. No pasa nada si el jaque porque me cubro y a la siguiente jugada si quiero ya voy a C1 o quizás un dama C3 previo para quitarte incluso esa diagonal y que no me moleste. Rey A7, el niño, bueno, mejora un poquillo ahí el rey para que no haya jaques en la octava. Dama C3, como digo, quitando la diagonal esa. Dama G5, caballito A3. Puede parecer que toda la posición blanca está un poquito cogida por hilo, pero realmente está todo bien calculado por Naiditsch y el rey sigue su camino hacia un sitio un poquito más seguro, ¿no? Alfil G2 como último truquillo. Si quitas la torre, bueno, aún te hago alfil H3 y te molesta un poco, ¿no? Tienes que volver aquí con el rey A1 y te creas una especie de nudo. La posición sigue ganada para el blanco, pero es un poquillo más claro. Pero Naiditsch vuelve a encontrar la mejor jugada alfil G1. ¿Cuál es la idea? Pues bueno, si alfil por F1 te hago alfil por H2 y si las torres en el tablero sí que va a ser muy difícil que encuentren ningún tipo de contrajuego y ahora básicamente pues me voy a dedicar a avanzar estos peones en cuanto pueda y después de torre H1, torre 1 y ahora sí que nadie va a parar que el rey se coloque en B2 y que esté perfectamente seguro. Alfil E4, rey C1, torre H3, rey B2, el peón de G3 me da igual porque de hecho me estaba bloqueando el alfil, ahora después de la jugada alfil H2 de hecho ya estoy comiendo en C7 así que no te puedes comer ese peón. Rey B7, caballo D5, mejorando un poquillo el caballo y sobre todo ya intentando liquidar la posición, intentando cambiar pieza, una posición en la cual si el blanco realmente cambia las damas o cambia alguna pieza va a ser mucho más fácil de convertir porque el factor de la seguridad del rey no va a ser tan importante. Alfil por peón por, dama por D5 y dama E3, cuya idea es simplemente dama E4 y seguir cambiando más piezas. Como digo, el peón no es tan importante, con que mantengas este peón de G4, la torre y el alfil, como hizo Naiditsch en la partida, pues básicamente te aseguran la victoria. A5 del niño, y bueno, hay muchas jugadas que ganan, puedes ir poco a poco con dama F4, G5, G6, pero en la práctica lo más fácil es lo que hizo Naiditsch con dama E4, dama por E4, torre por G3 y alfil E3. Y bueno, en este final básicamente tienes que mejorar un poquito el rey y poco a poco se va a ir ganando solo. Vas a dedicarte a avanzar el peón y es imposible que una torre vaya a parar a una torre, un peón y un alfil. Rey C6, corre un poquillo para adelante, rey D5, quito la torre lejos, C4 intentando aquí, pues bueno, crear algo de contrajuego, pero realmente la posición está muy perdida. Y ahora el plan de Naiditsch va a ser defender el alfil D3 para así darle libertad a la torre, que básicamente se puede colocar en G8, luego seguir avanzando el peón y tras un alfil H6 volver a quitarla para acabar coronando. Rey C3, peón por, C5 avanzando un poquillo los peones, rey D2, como digo, defendiendo este alfil para poder así liberar la torre, probablemente a G8 para avanzar.
torre G2 por aquí, rey E1, este peón ya da igual, o sea, el negro está muy lejos de poder comerse este peón, simplemente puedo seguir con G6 y nadie va a parar a mi peoncillo, ¿no? Rey D6 de Naiditch, del niño, perdón, rey F1, torre G4 y rey F2, cuya idea es hacer rey F3, tras lo cual la torre se tiene que quitar de la columna G y no va a poder seguir parando al peón. Rey D7 y tras torre B8, finalmente el niño pues tuvo que abandonar porque básicamente seguía rey F3, como digo, y este peón no lo para nadie. Un partidón por parte de los dos. La verdad, Naiditch ha encontrado muchísimas jugadas de defensa. Es verdad que no ha encontrado el mejor plan con ese caballo y 3 caballos G2 al principio, pero es verdad que también era muy difícil hacer esa jugada. Y luego realmente no ha dado ninguna chance de una vez. Ha conseguido ahí comerse, instalarse en F5. Ha jugado muy bien sin dar, como digo, ninguna chance. No ha tenido ningún error a partir de ese momento. El niño, por su parte, pues ha traído una idea de apertura muy buena. Todas las ideas que ha hecho de ataque al principio de la partida han sido muy buenas, pero no consiguió calcular hasta el final ese dama F6 y realmente la posición después de dama por F5 y F3 sí que objetivamente estaba perdida y realmente el blanco ya ahí pues no ha acabado soltando, ¿no? Así que espero que hayáis disfrutado un poquillo de la partida y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.